¿Alguna vez has sentido que la ansiedad consume tu paz, dejándote atrapado en un ciclo de preocupación y temor? La palabra de Dios nos ofrece una respuesta clara y llena de esperanza. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que Dios no solo nos da consuelo, sino que nos enseña a vencer la ansiedad a través de su presencia y su poder. Hoy exploraremos cómo el Señor nos guía en este proceso de sanidad, revelando los pasos que nos llevan a una paz duradera. Si alguna vez has luchado con la ansiedad, este mensaje es para ti. Dios tiene un camino para tu restauración. ¿Estás listo para descubrirlo? La ansiedad nunca ha sido parte del plan de Dios para nosotros. Sin embargo, es una sombra que parece acechar a muchos, robando la paz, interrumpiendo el sueño y llenando el corazón de preocupaciones que se sienten imposibles de soportar. ¿Alguna vez has sentido que la ansiedad controla tus pensamientos, que cada escenario en tu mente termina en angustia y desesperanza? Dios conoce esta lucha. Él sabe cómo la ansiedad puede paralizar, cómo puede impedir que veas con claridad y cómo puede hacer que pierdas de vista la verdad más poderosa de todas. Tú no fuiste creado para vivir así. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano para vivir en comunión con Él, en confianza absoluta, sin el peso de la preocupación sobre los hombros. Pero el pecado introdujo el temor, la separación y el desorden en la mente y el corazón. Aún así, Dios nunca nos dejó solos. A lo largo de la Escritura, vemos como una y otra vez Él nos llama a su paz, nos recuerda que podemos acudir a Él en medio del caos y que su amor es más grande que cualquier tormenta interior. En Mateo 11:28, Jesús nos hace una invitación clara: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta no es solo una frase bonita para memorizar, es un llamado real y tangible a entregar nuestras cargas y recibir a cambio una paz que el mundo no puede dar. Pero ¿cómo experimentar realmente esta paz? ¿Cómo dejar atrás la ansiedad cuando parece estar presente en cada área de la vida? La clave está en entender que Dios no quiere que vivas esclavo de la ansiedad. Él ya ha provisto el camino para que puedas vencerla, pero necesitas verlo desde su perspectiva. Necesitas entender cómo su amor y su verdad pueden romper las cadenas que te atan. La ansiedad es como una tormenta en el mar, con olas que amenazan con hundirte. Pero Jesús ya mostró que tiene el poder de calmar cualquier tormenta, como lo hizo aquella vez con sus discípulos. Marcos 4:39 nos dice: Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. La misma voz que aquietó el mar puede calmar el caos dentro de ti. Sin embargo, lo que a menudo nos impide recibir esa paz es nuestra propia resistencia. Nos aferramos al miedo como si soltarlo nos hiciera vulnerables. Pero Dios no nos diseñó para vivir en un estado constante de alerta y preocupación. Él nos creó para caminar en confianza, sabiendo que Él cuida de cada detalle. El problema no es la ansiedad en sí misma, sino el lugar que le damos en nuestra vida. Cuando permitimos que ocupe el trono de nuestro corazón, desplazamos la verdad de Dios y le damos más poder del que realmente tiene. Pero cuando decidimos confiar en Dios, la ansiedad pierde su dominio y comienza un proceso de sanidad profunda. Piénsalo por un momento. Si Dios cuida de los pájaros,
si viste los lirios del campo con una belleza que ni Salomón en toda su gloria pudo igualar, ¿cómo no va a cuidar de ti? Jesús lo dejó claro en Mateo 6:26. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esta es la verdad que debe reemplazar la ansiedad en tu mente. Eres inmensamente valioso para Dios. A lo largo de la Biblia encontramos historias de personas que enfrentaron momentos de profunda ansiedad y temor, pero Dios siempre intervino para traer paz. David, antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, sintiendo el peso de la incertidumbre y el peligro. Sin embargo, en esos momentos de mayor angustia, él escribía salmos llenos de confianza en Dios. En el Salmo 55, 22, nos deja una instrucción clara. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La ansiedad se vence cuando aprendemos a entregarle nuestras cargas a Dios y confiamos en que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Pero aquí es donde muchos tropiezan. Queremos la paz de Dios, pero seguimos aferrándonos al control. Nos cuesta soltar las preocupaciones porque creemos que si dejamos de pensar en ellas, algo saldrá mal. Pero la paz verdadera no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Es la certeza de que aunque el mundo parezca derrumbarse, Dios sigue en su trono y sus promesas siguen firmes. Mira lo que sucedió con los discípulos cuando iban en la barca con Jesús. La tormenta era tan fuerte que sentían que iban a hundirse, pero Jesús dormía. Ellos estaban enfocados en la tormenta, mientras Jesús descansaba en la autoridad que tenía sobre ella. Al despertarlo, le dijeron con desesperación: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. ¿Te das cuenta? Muchas veces nos sentimos así en medio de nuestra ansiedad, pensando que Dios no ve nuestra lucha, que no le importa lo que estamos sintiendo. Pero Jesús no solo se levantó y calmó la tormenta, sino que también les hizo una pregunta que desenmascara la raíz de la ansiedad. ¿Por qué tienen tanto miedo? Aún no tienen fe. Marcos 4:40. Ese es el núcleo del problema. La ansiedad se alimenta de nuestra falta de fe. Cuanto más miramos la tormenta, menos vemos a Jesús. Pero cuanto más miramos a Jesús, menos poder tiene la tormenta sobre nosotros. Dios quiere que vivas en su paz. Pero para recibirla necesitas cambiar tu enfoque. No puedes vencer la ansiedad si sigues dándole más atención que a la voz de Dios. No puedes experimentar libertad si sigues creyendo que todo depende de ti. El enemigo quiere hacerte creer que la ansiedad es algo con lo que tienes que aprender a vivir, que es parte de tu identidad, que nunca serás libre de ella. Pero Dios dice lo contrario. Dios no te creó para ser un prisionero de la ansiedad. Su plan para ti es diferente. Su deseo es que camines en confianza y descanso, que te acerques a Él cada vez que la preocupación toque a tu puerta. Filipenses 4, 6-7 nos da la clave para esto. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la promesa que Dios tiene para ti. Su paz es real, es accesible y es más poderosa que cualquier pensamiento de ansiedad. No importa cuánto tiempo hayas luchado con esto.
Dios quiere enseñarte a superar la ansiedad y sanar tu corazón. Pero todo comienza con una decisión. ¿Seguirás cargando estas preocupaciones por tu cuenta o las entregarás a Él? ¿Seguirás permitiendo que la ansiedad dicte tu vida o te aferrarás a la verdad de que Dios cuida de ti? El proceso de sanar la ansiedad no es instantáneo, pero cada paso que das hacia Dios es un paso lejos del miedo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese paso hoy? La ansiedad es un reflejo del miedo que se arraiga en el corazón cuando la confianza en Dios se debilita. Es la voz interna que susurra incertidumbre, el peso invisible que aprieta el pecho y nubla la mente con escenarios de desastre que aún no han ocurrido. Pero Dios, en su amor y soberanía, nos llama a vivir de una manera diferente, no con la mente cargada de temores, sino con un espíritu firme, anclado en su verdad. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta no es solo una afirmación alentadora, es una realidad espiritual que muchos aún no han aprendido a abrazar. Desde el principio de los tiempos, el miedo ha sido una de las armas más eficaces del enemigo. En el Edén, la serpiente utilizó la duda para sembrar temor en el corazón de Eva, haciéndola desconfiar del carácter de Dios. El temor distorsiona la perspectiva, magnifica los problemas y minimiza la presencia del Señor en medio de la tormenta. Fue este mismo miedo el que paralizó al pueblo de Israel en el desierto, haciéndolos dudar de las promesas de Dios, a pesar de haber visto su poder con sus propios ojos. El miedo y la ansiedad caminan juntos, pero ninguno de los dos proviene de Dios. En cada relato bíblico donde la ansiedad intentó dominar el corazón de los siervos de Dios, la respuesta siempre fue la misma: confiar en Él. Pedro, en medio del mar agitado, dio un paso de fe y caminó sobre las aguas cuando su mirada estaba fija en Cristo. Pero en el momento en que permitió que el miedo tomara el control, comenzó a hundirse. Mateo 14:30-31 nos dice: pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Hombre de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? El miedo alimenta la ansiedad cuando la fe se debilita. Pedro no se hundió porque el viento se hizo más fuerte, sino porque su enfoque se desvió. Así sucede con la ansiedad. No es la circunstancia la que tiene el poder, sino la manera en que se percibe. La confianza en Dios es lo único que impide que el miedo se convierta en una prisión. Pero cuando la mirada se aparta de la presencia de Dios y se fija en la tempestad, la mente se inunda de dudas y la ansiedad toma el control. Dios, sin embargo, no nos deja indefensos. A lo largo de la Escritura, una de las frases más repetidas es: no temas. No como una simple sugerencia, sino como un mandato lleno de amor y protección. Isaías 41:10 nos recuerda, Macao: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cada palabra en este versículo es una promesa. Dios está presente. Él fortalece. Él ayuda. Él sostiene. Sin embargo, el miedo no se vence solo con saber que Dios está presente. Se vence al elegir confiar en Él por encima de cualquier circunstancia. El pueblo de Israel enfrentó esta prueba al llegar a la tierra prometida. 12 espías fueron enviados a explorar el territorio. 10 de ellos regresaron con un informe negativo, dominados por el miedo. Números 13:31 registra sus palabras: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros.
Pero dos de ellos, Josué y Caleb, respondieron con una fe diferente. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. No tengan miedo de la gente de esa tierra, porque nosotros los devoraremos. El Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Números 14, 8, 9. El temor de los 10 espías desató ansiedad y desesperanza en todo el pueblo, impidiéndoles entrar en la bendición que Dios había preparado. La ansiedad distorsiona la percepción y lleva a tomar decisiones basadas en la incertidumbre en lugar de la fe. La diferencia entre los 10 espías y los 2 que confiaban en Dios no estaba en lo que vieron, sino en lo que creyeron. El enemigo quiere que la mirada se fije en la magnitud del problema, pero Dios llama a ver su poder por encima de cualquier adversidad. El miedo y la ansiedad pueden aparecer incluso en los momentos de mayor cercanía con Dios. Elías, después de haber experimentado una manifestación gloriosa del Señor en el Monte Carmelo, huyó aterrorizado ante la amenaza de Jezabel. Se escondió en una cueva deseando morir, convencido de que estaba solo y de que todo estaba perdido. Pero Dios no lo abandonó en su angustia. En el primer Rey 19, 11, 12, el Señor se manifestó de una manera inesperada. Un viento fuerte y poderoso destrozó los montes, pero el Señor no estaba en el viento. Después hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave susurro. Dios no necesitó usar una tormenta para hablarle a Elías, porque su problema no estaba en la fuerza de su adversidad, sino en la dirección de su enfoque. El temor había ahogado la verdad en su corazón. En lugar de recordar el poder de Dios, se dejó consumir por la amenaza de una persona. Pero Dios no le reprochó su miedo, sino que le recordó que Él seguía en control, que no estaba solo y que aún tenía un propósito para cumplir. La ansiedad se disuelve en la presencia de Dios cuando la mente se alinea con su verdad. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En esto mediten. No es suficiente con pedirle a Dios que elimine el miedo. Es necesario reemplazarlo con pensamientos que reflejen su verdad. Dios ha dejado un camino claro para superar la ansiedad. Su paz no es un sentimiento pasajero, sino una promesa eterna. Juan 14:27 nos recuerda: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se angustien, ni tengan miedo. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de que Dios tiene el control. En cada historia de la Biblia donde el miedo intentó gobernar el corazón de los siervos de Dios, la respuesta fue la misma: confiar. El Señor no cambia y sus promesas siguen siendo verdad. El miedo y la ansiedad no pueden permanecer donde la fe se fortalece. Cuando Dios dice no temas, no es porque la situación no sea difícil, sino porque Él ya ha vencido. La ansiedad es una estrategia del enemigo para desenfocar el corazón y debilitar la fe. No es simplemente un estado emocional, sino un arma que busca apartar la mirada de Dios y dirigirla hacia la incertidumbre. Cada pensamiento que se arraiga en el temor es una distracción del propósito divino. A lo largo de la historia, muchos han sido atrapados por esta lucha interna, creyendo que su situación es insuperable. Sin embargo, la verdad es que Dios nunca ha dejado a sus hijos a merced de la angustia. Él ha provisto el camino para vencer, pero requiere una decisión consciente de confiar en su plan por encima de cualquier circunstancia. Desde el principio, el enemigo ha intentado sembrar
la duda para generar ansiedad en los corazones. Cuando el pueblo de Israel llegó a la frontera de la tierra prometida, fueron consumidos por el temor. Dios les había asegurado la victoria, pero los espías regresaron con un informe que sembró desesperanza. La tierra era buena, pero los gigantes que habitaban en ella parecían invencibles. La ansiedad los llevó a olvidar lo que Dios ya había hecho por ellos en el pasado. En lugar de recordar el poder que los sacó de Egipto, permitieron que su miedo definiera su destino. Como resultado, vagaron en el desierto durante 40 años, perdiendo la oportunidad de entrar en la promesa. La ansiedad distorsiona la percepción de la realidad, exagera los obstáculos y minimiza la capacidad de Dios. Elías, después de una de las mayores manifestaciones del poder divino en el Monte Carmelo, cayó en una crisis de miedo y desesperación. Jezabel había declarado su intención de matarlo, y en lugar de recordar que Dios ya había mostrado su dominio sobre toda situación, Elías huyó. Se escondió en el desierto, convencido de que su vida no tenía salida. Su mente estaba atrapada en la ansiedad y su visión espiritual se nubló. Pero Dios no lo abandonó en su angustia, lo fortaleció, le habló con ternura y lo sacó de su escondite. No a través de una demostración de poder abrumador, sino con un susurro suave que le recordó que la presencia de Dios es suficiente para sostener a cualquiera que confíe en Él. La ansiedad no solo afecta la percepción de los problemas, sino que también interfiere con la capacidad de escuchar la voz de Dios. Cuando el corazón está lleno de preocupación, se vuelve difícil discernir su dirección. Saúl experimentó esta realidad cuando enfrentó una crisis antes de la batalla. En lugar de esperar en Dios, la ansiedad lo llevó a actuar por su cuenta. Ofreció un sacrificio que no le correspondía, desesperado por una respuesta inmediata. Su impaciencia lo llevó a desobedecer, y esa decisión marcó el comienzo de su caída. La ansiedad hace que la espera parezca insoportable, pero Dios siempre tiene un tiempo perfecto. Cuando se confía en Él, la paz reemplaza la inquietud y la seguridad de su propósito prevalece sobre cualquier temor. Jesús enseñó que la ansiedad es inútil. En el Sermón del Monte confrontó directamente la preocupación humana, recordando que Dios cuida de cada detalle de la creación. Las aves no siembran ni cosechan, pero el Padre Celestial las alimenta. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero ni siquiera Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios cuida con tanto esmero de lo que es temporal, ¿cuánto más cuidará de aquello que han sido creados a su imagen? La ansiedad roba la confianza en esta verdad. Hace que el corazón se incline hacia la autosuficiencia, creyendo que el futuro depende solo de la capacidad humana. Pero la realidad es que cada aspecto de la vida está bajo el cuidado divino, ¿no? El enemigo utiliza la ansiedad como una distracción. Mientras la mente está ocupada con preocupaciones, se pierde la capacidad de avanzar en la voluntad de Dios. Nehemías enfrentó esta táctica cuando reconstruía los muros de Jerusalén. Sus enemigos intentaron infundir miedo en su corazón, enviándole mensajes para hacerlo dudar. Querían que se distrajera con preocupaciones y dejara de lado la obra que Dios le había encomendado. Pero Nehemías no permitió que la ansiedad desviara su propósito. Respondió con firmeza: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. En lugar de detenerse a considerar los temores que querían imponerle, continuó con su tarea, confiando en que Dios estaba con él. Cuando la ansiedad toma el control, la visión del propósito de Dios se vuelve borrosa. Pedro vivió esta experiencia cuando negó a Jesús.
En el momento de la prueba, el miedo se apoderó de él. Olvidó todo lo que había visto y oído, y su ansiedad lo llevó a tomar una decisión impulsiva. Sin embargo, Jesús sabía que la debilidad de Pedro no era el final de su historia. Después de la resurrección lo restauró y le recordó su llamado. La ansiedad puede hacer que alguien tropiece, pero nunca podrá cancelar el plan de Dios para su vida. Dios no quiere que sus hijos vivan prisioneros de la preocupación. Su deseo es que caminen con la certeza de que Él es suficiente. Pablo comprendió esto cuando escribió desde la prisión: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. No habló desde una posición de comodidad, sino desde un lugar de absoluta confianza en Dios, a pesar de las circunstancias adversas. Su vida no estaba definida por la ansiedad, sino por la certeza de que Dios tenía el control. La ansiedad se vence con fe. No es cuestión de ignorar los problemas, sino de elegir verlos a la luz de la verdad de Dios. Josué y Caleb se enfrentaron a la misma realidad que los otros espías, pero su conclusión fue diferente, porque su confianza estaba puesta en el Señor. No negaron la existencia de los gigantes, pero reconocieron que Dios era más grande. Esa perspectiva marcó la diferencia entre una generación que murió en el desierto y dos hombres que entraron en la tierra prometida. La ansiedad es una barrera que impide avanzar en el propósito divino. En cada generación ha intentado frenar a los hijos de Dios, llenando sus mentes de dudas y sus corazones de temor. Pero el Señor ha dejado claro que su deseo es que vivan en su paz. Su llamado no es a la desesperación, sino a la confianza. Cada vez que el miedo intenta gobernar, la respuesta debe ser la misma: recordar quién es Dios y aferrarse a su promesa. Él nunca ha fallado y nunca lo hará. La ansiedad se arraiga en el corazón cuando el alma olvida que tiene acceso a un poder mucho mayor que cualquier circunstancia. Es un peso que debilita la fe, que roba el descanso y que desvía la atención de lo que realmente tiene valor. La mente se llena de preguntas sin respuesta, de inquietudes que parecen no tener solución, de escenarios futuros que nunca se materializan, pero que ya han consumido la paz del presente. Sin embargo, Dios ha dejado una llave para romper con este ciclo: la oración y la gratitud. Dos herramientas espirituales capaces de transformar el estado del alma y llevarla a una dimensión donde la ansiedad no tiene poder. Cuando la tormenta en la mente parece incontrolable, cuando el corazón se agita con pensamientos que no cesan, la instrucción de Dios es clara: presentar cada inquietud delante de Él. Filipenses 4, 6 a 7 lo deja establecido con firmeza. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No es una sugerencia, es un llamado urgente. La ansiedad crece en la ausencia de oración, pero se debilita cuando el espíritu se rinde ante la presencia de Dios. La oración no es simplemente un acto religioso ni un ritual vacío. Es el canal directo por el cual la carga de la ansiedad se intercambia por la fortaleza del Creador. En cada momento de angustia, en cada pensamiento que amenaza con desequilibrar el alma, la respuesta siempre ha sido acudir a Dios. Jesús mismo, en la noche más oscura, antes de su crucifixión, fue al Padre en oración. En Getsemaní, cuando el peso de la misión parecía insoportable, cuando la presión del sufrimiento inminente intentaba desgarrar su ser, su respuesta no fue ceder a la ansiedad, sino rendirse en oración.
Lucas 22:44 describe su agonía con intensidad. En medio de su angustia, oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. En ese momento, cuando cualquier otro habría sucumbido al temor, Jesús mostró el camino. La oración no solo libera del peso de la preocupación, sino que prepara el alma para enfrentar lo que sea necesario. La ansiedad cede su control cuando la oración se convierte en una disciplina diaria, no como un recurso de emergencia, sino como un estilo de vida. David comprendió esto cuando escribió en el Salmo 55:17: tarde, mañana y mediodía clamo angustiado y Él me escucha. Su confianza no estaba en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios lo escuchaba. La ansiedad pierde fuerza cuando el alma aprende a depender de esta realidad. No hay carga demasiado pesada, no hay pensamiento demasiado caótico que no pueda ser entregado a Dios en oración. Sin embargo, la oración no es completa sin gratitud. La ansiedad prospera en el terreno de la queja, pero se marchita en la atmósfera de la gratitud. La mente ansiosa se enfoca en lo que falta, en lo que aún no ha sucedido, en lo que podría salir mal. La gratitud, en cambio, dirige la mirada a la fidelidad de Dios, a lo que ya ha hecho, a las innumerables veces en que su mano ha sostenido incluso cuando todo parecía perdido. Es un cambio de enfoque, una decisión intencional de reconocer que Dios sigue obrando aún en medio de la incertidumbre. Cuando Jesús alimentó a los 5,000 con unos pocos panes y peces, no se enfocó en la escasez. No vio la multitud como un problema sin solución. Antes de que ocurriera el milagro, antes de que el pan se multiplicara en sus manos, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Juan 6:11 dice: tomó entonces Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. La gratitud precedió a la provisión. Fue la demostración de una fe inquebrantable en el poder de Dios para suplir toda necesidad. La ansiedad se alimenta de la desesperación, pero la gratitud se arraiga en la fe. Es una declaración de confianza, una afirmación de que Dios es bueno y de que su voluntad es perfecta. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No solo en los momentos favorables, no solo cuando las circunstancias son ideales, sino en todo. La gratitud no es el resultado de la ausencia de problemas, sino una respuesta a la presencia de Dios en medio de ellos. A lo largo de la historia, aquellos que aprendieron a orar y a dar gracias vieron cómo la ansiedad perdía su dominio sobre sus vidas. Daniel, cuando supo que su fidelidad a Dios lo llevaría al foso de los leones, no permitió que la preocupación lo consumiera. Su reacción fue inmediata. Fue a su habitación, abrió las ventanas en dirección a Jerusalén y oró, como lo hacía siempre. Daniel 6:10 dice que 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No alteró su rutina, no cedió al miedo, no dejó que la ansiedad determinara su comportamiento. La oración y la gratitud fueron su escudo y Dios lo libró de todo mal. La ansiedad se disuelve cuando la oración y la gratitud se convierten en una respuesta natural del espíritu. No hay pensamiento de temor que pueda sostenerse en una mente que ha sido entrenada para confiar. El enemigo busca robar la paz, pero la oración la restaura. Intenta sembrar la duda, pero la gratitud la destruye. En cada prueba, en cada situación donde el alma se siente al borde del colapso,
La salida es la misma: levantar el corazón en oración y declarar con gratitud que Dios sigue en control. La ansiedad no tiene autoridad sobre quien ha aprendido a refugiarse en la presencia de Dios. Su paz no es frágil ni pasajera. No depende de emociones ni de circunstancias externas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y que silencia la tormenta. Cuando la mente se llena de preocupaciones, cuando el alma se agita y la incertidumbre amenaza con desestabilizar la fe, la instrucción es clara: no dejarse arrastrar por el miedo, no ceder al pánico, no permitir que la ansiedad dicte la dirección del día. En su lugar, elevar una oración, presentar cada carga delante de Dios, recordar su fidelidad y agradecer, porque Él ha prometido que su paz será el refugio para todo aquel que confíe en Él. La ansiedad se arraiga en la mente cuando los pensamientos se dejan llevar por el temor y la incertidumbre. Se instala con fuerza cuando el corazón se desconecta de la verdad de Dios y se deja arrastrar por la preocupación constante sobre el futuro. Se convierte en una carga insoportable cuando la mente se llena de suposiciones, imaginando escenarios que nunca han sucedido, pero que ya han robado la paz. Sin embargo, Dios ha provisto un camino claro para sanar la ansiedad, y todo comienza en la forma en que la mente es moldeada. La ansiedad no es solo un estado emocional, sino el resultado de pensamientos que se han establecido como verdades en el corazón. Para vencerla, la mente debe ser renovada con la palabra de Dios. Romanos 12:2 establece un principio fundamental: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La ansiedad prospera en una mente que ha sido conformada al miedo, al pesimismo y a la inseguridad, pero se debilita cuando la verdad de Dios ocupa su lugar. Cuando el pensamiento humano se rinde a la palabra divina, la perspectiva cambia, la luz entra en medio de la oscuridad y la paz reemplaza la inquietud. El problema de la ansiedad no radica únicamente en las circunstancias externas, sino en cómo se interpretan. Dos personas pueden enfrentar el mismo desafío y reaccionar de manera completamente diferente, porque no es la situación lo que determina la respuesta, sino la condición de la mente. La Escritura muestra cómo el pensamiento puede ser un arma contra la ansiedad o una prisión que la alimenta. Cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, ya no estaban bajo la esclavitud de Faraón, pero su mentalidad aún permanecía atada a la opresión. Sus cuerpos eran libres, pero sus mentes seguían dominadas por el temor y la inseguridad. Ante cualquier dificultad, deseaban regresar a la esclavitud porque no habían renovado su manera de pensar. La ansiedad los mantenía en un ciclo de queja y desesperanza, a pesar de que Dios estaba con ellos. En contraste, Josué y Caleb vieron las mismas circunstancias, pero con una perspectiva diferente. Sabían que Dios era fiel y que su promesa era segura. No negaron la existencia de los gigantes, pero tampoco permitieron que el miedo definiera su respuesta. La ansiedad crece cuando la mente se enfoca en lo que falta en lugar de en lo que Dios ha provisto. La instrucción bíblica es clara: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La paz de Dios no es un concepto abstracto ni un ideal inalcanzable. Es una realidad tangible que se manifiesta cuando el pensamiento se alinea con la verdad de Dios. La mente es el campo de batalla donde se decide si la ansiedad tendrá el control o si la confianza en Dios prevalecerá. Cuando los pensamientos se rinden a la soberanía divina, la ansiedad pierde su dominio.
Jesús enseñó que la ansiedad no se vence acumulando seguridades humanas, sino confiando en el cuidado de Dios. En el Sermón del Monte confrontó directamente la preocupación por el futuro y dejó una instrucción inquebrantable. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. La ansiedad se alimenta de la preocupación por lo que está fuera de control. Pero la fe descansa en la certeza de que Dios cuida de cada detalle. Si las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero Dios las sustenta, ¿cuánto más sostendrá a quienes han sido hechos a su imagen? El problema de la ansiedad no es únicamente el miedo al futuro, sino la lucha por querer controlarlo. El ser humano busca garantías, anhela seguridades visibles, pero la fe no opera en ese terreno. La fe confía en lo que aún no se ve. Se aferra a las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias parecen contrarias. Hebreos 11:1 lo describe con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La ansiedad es la lucha interna que ocurre cuando la mente quiere respuestas inmediatas, mientras que Dios llama a confiar en su tiempo y en su plan. La transformación de la mente no ocurre de manera instantánea. Es un proceso continuo de sustituir pensamientos de temor por la verdad de Dios. Pablo lo expresó en 2 Corintios 10:5. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La ansiedad se fortalece cuando se permite que los pensamientos erróneos se establezcan como verdades. Pero cuando cada pensamiento es sometido a la autoridad de Cristo, la fortaleza de la ansiedad comienza a derrumbarse. A lo largo de la historia, quienes aprendieron a renovar su mente con la palabra de Dios fueron capaces de permanecer firmes, incluso en los momentos de mayor adversidad. Daniel enfrentó la amenaza del foso de los leones, pero su confianza en Dios lo mantuvo en paz. No permitió que la ansiedad lo consumiera, sino que continuó orando como siempre lo había hecho. No intentó controlar la situación, no cayó en la desesperación, sino que descansó en la soberanía de Dios. Su mente estaba anclada en la certeza de que Dios tenía el control y esa verdad lo sostuvo. La renovación de la mente requiere disciplina. No es un cambio superficial, sino un proceso de transformación profunda. Significa elegir cada día alimentar el espíritu con la verdad de Dios en lugar de dejarse llevar por los pensamientos de temor. La ansiedad no desaparece con deseos vacíos, sino con una decisión constante de aferrarse a lo que Dios ha dicho. Filipenses 4:8 lo establece con claridad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. La mente es como un campo y lo que se siembra en ella determinará lo que crecerá. Si se cultivan pensamientos de temor, la ansiedad será el fruto. Pero si la mente se llena de la verdad de Dios, la paz será el resultado. Cuando la mente se somete a la palabra de Dios, la ansiedad pierde su dominio. La perspectiva cambia, la carga se aligera y la seguridad de que Dios está en control se vuelve la base sobre la que se construye cada día. No hay circunstancia que pueda derribar a quien ha aprendido a renovar su mente en la verdad de Dios. Su paz es un escudo, su palabra es una fortaleza y su fidelidad es inquebrantable. La ansiedad no tiene la última palabra sobre la vida de los hijos de Dios. No es un destino inquebrantable, ni una carga que deba soportarse indefinidamente.
La palabra de Dios revela que la victoria ya ha sido asegurada, que el poder de Cristo es suficiente para romper las cadenas del temor y que la paz que viene de Él es inquebrantable. Jesús no dejó a sus discípulos con una promesa vacía ni con una esperanza incierta. Antes de partir, les aseguró algo que sigue vigente hoy. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No dijo que las preocupaciones desaparecerían, ni que los problemas cesarían, sino que en medio de todo habría una certeza inquebrantable. La victoria ya ha sido ganada. Cada batalla interna que la ansiedad intenta librar ya ha sido resuelta en Cristo. No hay pensamiento de temor que pueda sostenerse ante la verdad de que Dios es quien sostiene la vida de sus hijos. Romanos 8:37 declara con firmeza: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores no porque la ansiedad nunca intente atacar, sino porque en Cristo se encuentra la fortaleza para resistir, para permanecer firme, para atravesar cualquier tormenta con la seguridad de que su presencia es suficiente. El enemigo intenta convencer al corazón de que la ansiedad es una lucha que nunca terminará, que el temor siempre será parte de la vida, que la paz es un ideal inalcanzable. Pero Dios ya ha hablado y su palabra es definitiva. 2 Timoteo 1:7. Recuerda que el espíritu que ha sido dado no es de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La ansiedad se debilita cuando esta verdad se convierte en fundamento, cuando el alma se ancla a la realidad de que el miedo no tiene autoridad sobre quien ha sido redimido por Dios. Desde los tiempos antiguos el pueblo de Dios ha enfrentado momentos de incertidumbre y angustia, pero en cada generación el Señor ha demostrado que su poder es suficiente. Cuando el pueblo de Israel se encontró frente al mar Rojo, la ansiedad intentó dominar sus corazones, ¿no? Miraron hacia atrás y vieron al ejército egipcio acercándose, y el temor se apoderó de ellos. En su desesperación olvidaron todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Pero Moisés declaró con autoridad: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. El mar se abrió y el pueblo cruzó en seco. La ansiedad les había susurrado que estaban atrapados, pero la verdad de Dios reveló que la salida ya estaba preparada. Cuando la ansiedad intenta nublar la mente, la respuesta no está en ceder al miedo, sino en recordar que Dios sigue siendo el mismo. La misma voz que ordenó al mar que se abriera es la que sigue hablando hoy. La misma autoridad que levantó a Lázaro de la tumba es la que sostiene a cada uno de sus hijos en medio de la dificultad. El problema nunca ha sido el tamaño de la prueba, sino la percepción que se tiene de ella. Pedro caminó sobre las aguas porque su mirada estaba fija en Jesús, pero en el momento en que su enfoque cambió, en el instante en que vio el viento y las olas, en lugar del poder de Cristo, comenzó a hundirse. La ansiedad tiene ese mismo efecto: distrae, debilita, hace que lo imposible parezca inevitable. Pero Jesús sigue extendiendo su mano, sigue levantando a quienes claman a Él, sigue mostrando que no hay tormenta que pueda hundir a quien confía en su poder. Dios no ha llamado a sus hijos a vivir esclavizados por la ansiedad. La paz que Él da no es frágil ni pasajera. No es como la que ofrece el mundo, condicionada a las circunstancias o a la ausencia de problemas. Jesús lo dejó claro en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy.
Yo no la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. No dijo que la paz vendría cuando todo estuviera bajo control, sino que era un regalo presente, accesible en cualquier momento. La ansiedad dice que la paz es inalcanzable, pero Dios dice que ya ha sido entregada. El enemigo busca desgastar, hacer creer que la lucha es interminable, que no hay salida, que la ansiedad siempre tendrá el control. Pero Dios ha dado las herramientas para resistir. Efesios 6:11 ordena: revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. La ansiedad es un ataque, una estrategia para debilitar la fe y desviar la mirada de la verdad. Pero aquel que ha sido equipado con la palabra, con la oración, con la certeza de la presencia de Dios, no tiene por qué ceder. Cada victoria que la ansiedad intenta arrebatar ya ha sido asegurada en Cristo. No hay pensamiento de temor que pueda resistir ante la verdad de Dios. No hay angustia que pueda permanecer donde su paz gobierna. La clave no está en esperar a que las circunstancias cambien, sino en decidir confiar en Dios en medio de cualquier tormenta. La ansiedad se rompe cuando el corazón elige creer que la voz de Dios tiene más autoridad que cualquier preocupación. Dios ha hablado y su palabra es final. No ha llamado a sus hijos a vivir en un estado de temor constante, sino a caminar con la certeza de que su poder es mayor que cualquier adversidad. El futuro no está en manos de la ansiedad, sino en las de aquel que ha prometido cuidar de los suyos. La batalla ya ha sido ganada, la paz ya ha sido dada y la victoria es segura. La ansiedad ha intentado presentarse como una sombra inquebrantable, una carga inevitable que debe aceptarse sin resistencia, un peso que acompaña la vida sin posibilidad de alivio. Pero Dios nunca ha destinado a sus hijos a vivir bajo la opresión del temor, ni a cargar con inquietudes que no fueron diseñados para sostener. Desde el principio, su deseo ha sido que caminen en paz, confiados en su soberanía, arraigados en la certeza de que Él es un refugio seguro. La ansiedad no tiene el poder de definir el destino de quienes han sido llamados por Dios, porque su palabra ha establecido con claridad que la victoria ya ha sido asegurada. En cada generación, la ansiedad ha intentado robar la confianza en las promesas divinas, pero la Escritura está llena de testimonios que demuestran que Dios nunca ha abandonado a los suyos en medio de la angustia. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios los guió a través del desierto con una nube de día y fuego de noche. Su presencia era constante, su cuidado evidente, su fidelidad inquebrantable. Pero cuando enfrentaron la escasez, cuando el hambre y la sed los hicieron sentir vulnerables, la ansiedad intentó nublar su memoria. Olvidaron lo que Dios había hecho, permitieron que el temor definiera su reacción y comenzaron a quejarse, creyendo que el pasado era mejor que la incertidumbre del presente. Pero Dios ya había preparado el sustento. El maná descendió del cielo, el agua brotó de la roca y la provisión fue suficiente para cada día. La ansiedad los llevó a dudar, pero la fidelidad de Dios nunca estuvo en cuestión. El corazón ansioso se inclina hacia la preocupación por lo que aún no ha sucedido. Pero Dios llama a confiar en su provisión diaria. Jesús lo dejó claro cuando enseñó a orar diciendo: danos hoy el pan de cada día. Mateo 6:11. No les dijo que pidieran por un mes de provisión ni que acumularan para un futuro incierto. Les enseñó a depender de Dios en el presente, a creer que cada día traería lo necesario y que la ansiedad por el mañana no cambiaría nada.
La ansiedad es la voz que insiste en que el control debe estar en manos humanas, que la seguridad depende de lo tangible, que la paz solo es posible cuando las circunstancias son favorables. Pero Dios opera en un nivel completamente diferente. Su llamado no es a entender cada detalle del futuro, sino a confiar en aquel que ya lo conoce. Proverbios 3, 5 a 6 establece el fundamento de esta verdad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. La ansiedad busca apoyo en la lógica humana, pero la fe se sustenta en la fidelidad de Dios. Los discípulos enfrentaron esta realidad cuando fueron enviados por Jesús sin provisiones. No llevaban bolsa ni dinero, pero aprendieron que donde quiera que fueran, Dios supliría. Lucas 22:35 registra la pregunta de Jesús. Cuando los envié sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Y ellos respondieron, nada. No porque no hubieran tenido necesidades, sino porque Dios siempre había provisto. La ansiedad les habría dicho que se preocuparan por lo que vendría después. Pero la experiencia les enseñó que Dios nunca los dejó sin lo necesario. El futuro no está en manos de la incertidumbre, sino bajo el cuidado de Dios. No hay ansiedad que pueda alterar su plan, ni temor que pueda anular sus promesas. La mente que se rinde a esta verdad experimenta un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios es suficiente. Isaías 41:10 declara con autoridad: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. No es una posibilidad, es una certeza. No es una promesa condicionada a la ausencia de dificultades, sino una garantía en medio de cualquier batalla. Cuando la ansiedad intenta sembrar desesperanza, la respuesta no está en ceder al temor, sino en recordar lo que Dios ya ha dicho. No ha llamado a sus hijos a vivir paralizados por la preocupación, sino a caminar con la seguridad de que cada paso ha sido ordenado por Él. Salmo 37:23 lo confirma. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su camino. La ansiedad dice que el futuro es incierto, pero Dios dice que ya ha sido escrito en su libro. La ansiedad dice que las respuestas no están claras, pero Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La ansiedad dice que el peligro es inevitable, pero Dios dice que Él es un escudo alrededor de los que confían en Él. El enemigo intenta utilizar la ansiedad como un arma para debilitar la fe, pero Dios la usa como una oportunidad para demostrar su fidelidad. En cada historia de la Escritura donde el temor intentó tomar el control, Dios se manifestó con poder. En la barca azotada por la tormenta, cuando los discípulos pensaban que perecerían, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. En el horno de fuego, cuando parecía que la muerte era segura, la presencia de Dios se manifestó en medio de las llamas y ninguna quemadura tocó a los 3 jóvenes que habían decidido confiar. En el foso de los leones, cuando la sentencia parecía irreversible, Dios cerró la boca de las fieras y libró a Daniel. La ansiedad proyecta un futuro de derrota, pero Dios revela un destino de victoria. No hay circunstancia que pueda superar su poder, ni situación que escape de su control. La mente que ha sido renovada en esta verdad no es fácilmente sacudida por el temor, porque sabe que la fidelidad de Dios es inamovible. Filipenses 1:6 lo afirma con certeza. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios comenzó la obra, Él la terminará. Si abrió el camino, Él lo sostendrá.
si ha prometido estar presente, Él nunca se apartará. El llamado es a confiar, a soltar la carga que nunca fue diseñada para ser llevada en los hombros humanos, a rendir la ansiedad ante aquel que tiene el poder para transformar el miedo en paz. Salmo 55, 22 invita a este descanso con una declaración poderosa: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no permitirá que el justo caiga para siempre. La ansiedad dice que la carga es inevitable, pero Dios dice que ha sido llamado a dejarla en sus manos. Cada batalla contra la ansiedad es una oportunidad para conocer más a Dios, para experimentar su presencia de una manera más profunda, para ver su mano obrar en formas inesperadas. No ha prometido un camino sin desafíos, pero ha asegurado que cada uno será enfrentado con su fuerza. La ansiedad nunca ha tenido el poder de definir la vida de los que confían en Él, porque desde antes de la fundación del mundo, su amor ya había declarado la victoria. La ansiedad ha intentado presentarse como una fuerza inquebrantable, una realidad inmutable que se debe aceptar y sobrellevar sin esperanza de cambio. Ha susurrado en la mente que el temor es inevitable, que la preocupación es un reflejo del amor y que solo quien está en constante alerta podrá evitar el dolor. Pero Dios ha declarado algo completamente diferente. Su palabra no solo revela que la ansiedad no tiene el control, sino que expone su verdadera naturaleza. Una distorsión de la verdad, una sombra sin sustancia, un espejismo que desaparece en la presencia de su luz. Dios no ha llamado a sus hijos a vivir en una batalla interminable contra la ansiedad. Su propósito no es que caminen con el peso del miedo en los hombros, ni que construyan su vida sobre la arena de la incertidumbre. Él ha diseñado un camino de paz, una senda donde la seguridad no depende de las circunstancias, sino de su carácter inmutable. La ansiedad intenta proyectar un futuro de caos, pero Dios invita a habitar en la certeza de su fidelidad. En el Salmo 91:1 se encuentra una promesa inquebrantable. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. No dice que quien corre de un lado a otro buscando respuestas encontrará descanso, sino que aquel que decide habitar en su presencia vivirá en la seguridad de su sombra. La ansiedad crece en la mente que ha aprendido a vivir en alerta, pero Dios llama a sus hijos a vivir en descanso. No en pasividad ni en indiferencia, sino en la confianza absoluta de que Él tiene el control. La paz no es un concepto abstracto, ni una emoción efímera que aparece y desaparece con los cambios del día. Es un estado del espíritu, un refugio impenetrable donde el temor pierde su dominio. Jesús lo estableció con claridad en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. El mundo ofrece paz basada en el control, en la previsión, en la acumulación de seguridades visibles. Pero Dios ofrece una paz diferente, una que permanece incluso en la incertidumbre, una que trasciende el entendimiento humano. Su paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de su autoridad sobre cualquier situación. No se trata de ignorar la realidad ni de fingir que los desafíos no existen, sino de elegir confiar en que Él es mayor que cualquier tormenta. Cada pensamiento de ansiedad se disuelve cuando el corazón decide anclarse a la verdad de Dios, no como un ejercicio de voluntad, sino como una rendición genuina al único que tiene el poder de sostenerlo todo. La ansiedad es una lucha que no se vence con esfuerzo humano, sino con dependencia total en Dios.
No se trata de estrategias, sino de una decisión radical de confiar, de descansar en que su presencia es suficiente, de permitir que su voz silencie cualquier otro ruido. Dios no solo ofrece liberación de la ansiedad, sino que transforma completamente la manera en que se enfrenta la vida. No quiere que sus hijos simplemente dejen de preocuparse, sino que aprendan a vivir desde una perspectiva celestial, donde la confianza no es un acto ocasional, sino una postura permanente del alma. No quiere que el corazón oscile entre la fe y la incertidumbre, sino que permanezca firme en la seguridad de que su plan es perfecto. La ansiedad ha sido una voz persistente que ha tratado de gobernar la mente, pero el tiempo de escucharla ha terminado. La autoridad de Dios ha hablado más fuerte y su verdad ha sido establecida. La vida no ha sido diseñada para ser una constante batalla contra el temor, sino un camino de confianza y plenitud en Él. No hay carga que no pueda ser entregada. No hay pensamiento de angustia que no pueda ser reemplazado por su paz. No hay noche de incertidumbre que su luz no pueda disipar. El llamado de Dios no es a resistir la ansiedad con esfuerzo propio, sino a abandonarse en su amor. Es un llamado a caminar con la certeza de que no hay un solo detalle que escape de su control. A despertar cada día con la seguridad de que Él ha ordenado cada paso y a dormir con la confianza de que su fidelidad es eterna. No hay un solo momento en la historia donde Dios haya fallado y no comenzará ahora. Su paz ha sido dada, su presencia es inquebrantable y su amor es suficiente para sostener cualquier corazón que decida confiar en Él.